Que ver con una cuestión que está ocurriendo en países nórdicos, concretamente en Dinamarca, donde se van a imponer cargos y gabelas excepcionales a productores ganaderos por entender, y esto es una cuestión que viene en debate hace mucho tiempo, que la ganadería crea una afectación en lo que se llama el cambio climático. Hemos conversado ya de esto en algunas oportunidades. A partir de que se conoció esta situación, en muchas cuentas en redes comenzaron a decir que esto se venía en la Argentina y demás. Argentina tiene otra situación. Para entender sobre este tema está Alejandro Giaquinta, director de la Chácara Experimental Blanca Grande, y el tema es la ganadería regenerativa. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Gracias Bien, por llamar. la verdad que muy interesado en este tema porque, bueno, esto tiene que ver con elementos esenciales de la producción en la Argentina, también con el debate global que hay al respecto de la producción ganadera. Y bueno, para que nos ilustres un poco cuál es la situación de Argentina y por qué en Argentina se puede hablar de una ganadería regenerativa. Bien, es un tema, como bien vos dijiste al comienzo de la nota, que es un tema que se está imponiendo. No es un tema que es difícil de entender, porque es algo cotidiano que nos está ocurriendo y es algo que vemos y lo estamos padeciendo, ¿no? Con los Ujú, calores ujú. estos extremos que tenemos durante el verano, la temporada estival, y bueno, estos fríos que estamos palpitando Mm. por este momento, ¿no? Y eso es un poco lo que todos conocen como es el efecto invernadero, y es una cuestión de que hay moléculas esparcidas en el aire, podríamos decir, en la atmósfera, que no dejan escapar la radiación de onda corta. Eso provoca un rebote y por ende esa radiación lo que hace es calentar el suelo. Eh, y por eso es que estamos padeciendo este tipo de extremidades en lo que es la temperatura, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces es un tema que lo vemos a cotidiano. Y lo que es ganadería regenerativa intenta un poco captar esas moléculas de carbono, que son las que están impidiendo que esa onda corta, esa radiación de onda corta, se pase esa atmósfera y no rebote y provoque calentamiento, como sí está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, con la ganadería regenerativa lo que estamos haciendo es una forma de utilizar a los herbívoros. En nuestro caso en particular, Ujú. el herbívoro que utilizamos es la vaca, y esta lo que hace, la utilizamos como herramienta para captar ese carbono que anda dando vuelta y Mm. provoca lo que es el efecto invernadero, ¿no? Eh, bueno, esa forma, ¿cómo captamos ese carbono? Nosotros, por ejemplo, cuando quemamos, que cada vez hay más salamandras, el comercio de las salamandras se ha incrementado muchísimo. Cuando quemamos leñas, por ejemplo, estamos liberando carbono en la atmósfera Ujú. y por ende alimentamos ese efecto invernadero, ¿no? Eh, en nuestro caso, que hacemos ganadería regenerativa, nosotros lo que tratamos de hacer con el herbívoro, con la vaca en este caso, es capturar ese carbono en la vegetación que el animal pastorea, ¿no? En este caso concretamente es, si nosotros imaginemos una planta, su parte aérea y su parte radicular, ¿no? Ujú. Cuanto más parte aérea tenemos, más parte radicular, o sea, mayor tamaño de raíces vamos a tener, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, digamos, en ese proceso es capturar carbono para armar la estructura aérea de la planta y la estructura radical. Cuanto más parte aérea tengamos, más parte radical vamos a tener, ¿sí? Mayor tamaño de raíces vamos a tener. Esas raíces se van a extinguir o se van a cortar cuando el animal pastorea, porque la planta tiende a mantener un equilibrio entre la parte aérea y la parte radical. Entonces, si acumulamos determinada biomasa y acumulamos determinada carbono, ese carbono, cuando entra la hacienda, las vacas cuando entran a comer, cortan esa parte aérea y de la misma manera o de la misma cantidad o porción
que la vaca se lleva es la que es el mismo tamaño de raíces que se liberan en el suelo. Y esas raíces que se liberan en el suelo es carbono. Es carbono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos capturando ese carbono, lo estamos entregando al suelo y estamos alimentando al suelo. Podríamos decir que es una manera de decir que alimentamos al suelo y por ende capturamos ese carbono y no lo liberamos a la atmósfera. Ahora, en relación perdóname, en relación a estas dos cuestiones que quisiera decir. En principio, la fenomenal expansión de la ganadería en la Argentina se dio por una serie de hechos, en algún sentido fortuitos, cuando en la provincia de Buenos Aires solamente, norte de Pampa, sur de Santa Fe, había unas 44 millones de cabezas de ganado, eso estiman, ¿no?, los historiadores, cerriles, que consumieron los inmensos pajonales, que era lo único que había, y se fue transformando la flora y la fauna, digamos, ahí hay un evento de cambio de signo ecológico importante. Y hoy la mayor parte de la ganadería vacuna, si bien el feedlot ha avanzado mucho en la Argentina, es a pasto natural, con lo cual en realidad el tema de la afectación en temas de huella de carbono y demás, si no es neutro, debe estar cerca de neutro en lo que hace a nuestro país, ¿no? Claro, te entiendo. Claro, el tema es, vos imaginate una pampa húmeda libre, una región pampeana libre de animales, entonces hay una acumulación permanente de vegetación y captura de carbono, ¿no? Sí. Entró el animal y entró la agricultura y toda esa vegetación, la agricultura lo que hizo es eliminar esa vegetación para reemplazarla por cultivos anuales que si bien capturan carbono, pero durante mucha parte del año, lo que es el barbecho limpio, cuántas veces hemos dicho un barbecho libre de malezas, todo eso es carbono que se ha liberado a la atmósfera, ¿no? Y por otro lado, la incorporación de la hacienda al sistema pastoril, lo que ha hecho en un pastoreo continuo es durante muchísimo tiempo, y diría la mayor parte del año, esos potreros, esos cuadros, esos sistemas de pastoreo, que son los campos naturales, permanecen con poco pasto. Si volvemos al razonamiento que te hice anteriormente, estamos en una situación donde hay poca generación de biomasa aérea. En un pastoreo continuo, prácticamente no tenemos generación de esa biomasa aérea que te digo que es consecuencia de una misma porción radicular, ¿no? Entonces, en ese pastoreo continuo, vos lo verás cuando vas en la ruta, en la zona de cría, propiamente dicho, la mayoría de los potreros, o muchos potreros, están en pastoreo continuo y ves poco pasto. Eso implica que haya una pequeña proporción radicular. Siempre volvemos sobre lo mismo, estamos rodando sobre lo mismo, ¿no? Pero si esos cuadros, esa vegetación no la recuperamos, bueno, estamos en una situación donde no podemos capturar ese carbono, ¿no? Entonces eso explica un poco lo que vos decís al principio, de que cuando no había hacienda, bueno, todos esos pastizales capturaban carbono, lo inmovilizaban. Bueno, ahora no está sucediendo eso, ¿no? Pero bueno, con esto de la ganadería regenerativa estamos queriendo volver a eso. Se entiende, digamos, uno da este tipo de charlas y la gente lo aprecia, lo tiene en cuenta. Tenemos que pensar que el 80% de la producción de carne prácticamente está basada sobre campos naturales. Es un recurso grandísimo, inmenso que tenemos. ¿Y por qué ese pasto que lo tenemos de manera natural, por qué no lo aprovechamos con la misma tecnología que se ha investigado y se ha creado, se ha generado para manejar todo lo que es verdeos de invierno, pasturas? ¿Por qué? Si es un recurso valioso, gratuito, y bueno, si aplicamos las técnicas que sí están implementadas para la pastura, bueno, un gran fruto vamos a obtener, ¿no? Así que bueno, es un poco esa la cuestión. Hay que habrá que seguir haciendo tarea docente. Muchas gracias, buena jornada, muy amable. Bueno,
José Luis. No, te quería comentar Sí. que, porque un poco el CIASBA que se ha generado, conoces el Colegio de Ingenieros Agrónomos Sí, sí. y Forestales de la provincia de Buenos Aires, tiene poquitos años de existencia, pero es con la que juntos estamos haciendo jornadas, en la chacra y en todo aquel sitio o aquellos productores que están implementando este tipo de técnicas para favorecer la producción de carne y bueno, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires nos está acompañando en todas esas jornadas y nos está conteniendo y respaldando como profesionales. Así que bueno, no quería dejar de dar ese mensaje, ya que estamos involucrados en ese colegio, ¿no? Dicho está entonces, Alejandro. Gracias, buena jornada, muy José Luis, amable. gracias. Hasta luego. Para vos. Bueno, Alejandro Yaquinta, director del diario Inforama, y estos debates, ¿no? Que son debates globales, justamente